Yo soy una amante de la palabra de Dios. Amo la forma como Dios habla. Él habla de diferentes formas y cuando Dios habla, Él transforma aquello a lo que le habla. Lo que parece imposible para nosotros es absolutamente posible para Dios. Dios tiene diferentes maneras de hablarnos. De hecho, la Biblia dice en el Salmo 19, versos 1 y 2: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Escuche esto, dice la palabra en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios tomó el polvo de la tierra, hizo un hombre de ese polvo y sopló en la nariz. Y cuando sopló en la nariz del hombre, entonces por el soplo de Dios, el barro se convirtió en un ser viviente. Y la Biblia dice que cuando Dios lanza la palabra, la lanza a la tierra, y cuando la tierra recibe la palabra, tiene que producir el efecto que Dios quiere que se produzca en esa tierra que recibe la palabra. Usted y yo somos tierra, somos hechos de barro, somos esa tierra a la que el Señor le habló y la tierra respondió. La única diferencia entre el barro que usted pisa y el barro que usted es el soplo de Dios en nosotros. Ay, Dios. Por eso es que no nos podemos creer demasiadas cosas. De hecho, el término humildad viene del latín humus, que significa tierra. Y literalmente cuando alguien entiende esto, sabe que la humildad no es una elección. La humildad es un derivado de lo que tú eres, del humus, de la tierra. Todo lo que nosotros somos es polvo. Lo que hay dentro de nosotros que vale es lo que Dios sopló ahí. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y ese es nuestro mayor tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero escúchame, cuando nos morimos, vamos todos a la tierra y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Escucha lo que te dice el Señor: lo mejor que tú le puedes regalar a tu vida es tener un encuentro con quien te hizo antes de que tú tengas que pasar a darme tu informe. Porque por todo lo que nosotros hayamos hecho mientras estuvimos aquí, le vamos a tener que dar cuentas al Señor. Pero la tierra, es decir, nosotros, la hechura, el hombre, la mujer a la que Dios le habla, no siempre responde igual ante lo que Dios le dice. Lucas 8, los versos 5 al 8, dicen que el sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla cayó en el camino, que parte cayó en pedregales, que la otra parte cayó entre espinos y que la otra parte cayó en tierra fértil. La semilla en esta palabra representa la palabra de Dios. La tierra donde cae representa el corazón que la recibe. Porque hay gente que recibe la palabra de Dios como el terreno del camino, que es endurecido. Otros la reciben como el terreno que está lleno de piedras, que es el que está lleno de afanes. Otros la reciben como los espinos, los que lo reciben hoy pero no permanecen. Y otros la reciben como tierra fértil. Hoy yo profetizo que lo que Dios te vino a hablar, tú lo recibes como la tierra fértil que tú eres para la gloria del Señor. Y dice la Biblia que cuando la palabra cae en tierra fértil, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Este año que se aproxima en solo minutos es un año donde Dios viene a quebrantar todo lo que te ha querido esterilizar. Todo lo que ha querido bloquear tu mente se quebranta en el nombre de Jesús. Tú que decías, ¿por qué ya yo no fluyo? ¿Por qué no me llegan ideas nuevas para poder producir? Todo lo que tenía estancada tu creatividad cae por tierra en esta noche y tú te vas libre para hacer cosas mejores y mayores de las que tú habías hecho hasta aquí. La Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 13 verso 22 que luego de que el Señor desechó al rey Saúl,
Dice literalmente esto: ay Dios, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Cómo era David? Conforme al corazón de Dios. Ahora escuche qué es lo revelador de esto. El Señor dice: Él hará todo lo que yo quiero. Cuando Dios encuentra a una persona en esta tierra que le dice: me encontraste, pero no para decirte que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. No, me encontraste para yo hacer todo lo que tú quieres ver revelado a través de un mortal en esta tierra. Dice la palabra que el Señor halló a David, y lo que resalta de David no era que era hermoso, y era hermoso. Ay, pastora, la Biblia dice que David era hermoso, y quien lo dijo no fue Dios exactamente, fue el criado de Saúl cuando lo recomendó. Cuando se trata de Dios hablando de David, Dios lo que dice de David, lo que resalta el hacedor de David es: yo sé que él es hermoso, yo sé que tiene habilidad para tocar, yo sé que él es diestro, yo sé que es valiente, pero entre todas sus cualidades hay una que mueve mi corazón. Y es Dios el que dice lo que mueve su corazón de todas las cualidades que tiene David. Es lindo, sí. Es joven, sí. Es hermoso, sí. Es hábil, sí. Es valiente, sí. Pero Dios dice: lo que más me mueve de lo que tiene es que tiene un corazón dispuesto para hacer lo que yo le diga, sin ponerme peros, sin ponerme excusas. Él me ama tanto que va a dejar a un lado sus gustos para complacer los míos. Allá David, mi siervo, y él hará todo lo que yo quiero. En el momento que usted se para en el mundo espiritual y le aclara las tinieblas, de aquí en adelante ya no vivo para mí, ahora vivo para hacer lo que Dios quiera. En ese mismo momento el cielo dice: ay, encontré uno, ay. Y el diablo dice: ajá, vamos a ver si es verdad. Y va a comenzar a dispararte con todas las tentaciones que él sabe que en otro tiempo te ponían a comer tierra. Pero cuando él ve que lo que te tumbó antes no tiene fuerza para tumbarte ahora, es ahí donde tú revelas al mundo espiritual y dices: ya no vivo yo, vamos, ahora vive Cristo en mí. Para mí el vivir es Cristo, el morir es, si ese es dígale al que le quede cerca: ya no vivo yo, dile, ahora vive, ¿quién vive? Ahora vive Cristo en mí. Isaías 44:28 dice: que dice de Ciro, eso es Dios, que Dios dice de Ciro, Dios dice de Ciro: Él es mi pastor y cumplirá lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Lo primero es que quien habla de Ciro es el profeta Isaías. Isaías profetiza de un pastor que Dios va a levantar llamado Ciro. Pero que ¿dónde está Ciro? El problema es que Ciro no ha nacido. Y ya Dios le está llamando a uno que no ha nacido, que es su pastor. Ay. ¿Cuánto tiempo faltaba para que Ciro naciera? 150 años. Y Dios, 150 años antes de que naciera su pastor, escribió de su pastor y dijo: yo levanto a mi ungido, a Ciro, y él va a hacer lo que yo quiera. Me llama la atención que tanto Ciro como David tienen la misma esencia. ¿Y cuál es la esencia? Que hacen lo que Dios quiera. ¿Tú quieres que el infierno te comience a respetar? Dios mío. ¿Tú quieres que los demonios salgan corriendo de tu casa? Comienza a caminar en obediencia. No hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere que tú hagas. Ciro va a hacer lo que yo quiera. Ahora usted dirá: ¿y cómo así, pastora? 150 años antes, sí, porque ese es el estilo de Dios. Pero ¿cómo así? Jeremías 1:5. Antes de que te formase en el vientre, ayúdame, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, que antes de que tu mamá quedara embarazada de ti, ya Dios tenía un propósito contigo, tenía una agenda para ti. Por eso fue que no te dejó en la barra, no te dejó drogándote, no te dejó alcoholizándote. Alguien tiene que ayudarme a adorar. No te dejó donde tú estabas, porque ya se había escrito algo de ti. Dígale al que le quede cerca: hay un guión de mí, dile.
Hay un guión, Dios escribió algo de mí. E Isaías 45 del 1 en adelante dice: así dice Jehová a su ungido, ay Dios, a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. No es que Ciro tiene una llave, es que Ciro tiene al quien tiene el llavero. Olvídate de la llave que no te dieron, porque el Señor dice: espérate, que tú tienes que entender que esto no es asunto de llave. Esto es asunto que el que anda contigo es el que tiene el llavero. Dígale al que le quede cerca: ando con el que tiene el llavero. Dile: entro al 2026 con el que tiene el llavero. Ciro, las puertas no se van a cerrar. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce. No te preocupes si no te la quieren abrir, yo la voy a romper para ti. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ahora bien, escúcheme. Dios le había advertido a su pueblo, diga conmigo, a su pueblo, que por causa de su desobediencia él iba a permitir que ellos fueran llevados cautivos. Sí. Y eso quien primero lo profetizó fue Isaías. Entonces, antes de que Isaías viviera eso, lo viera. De hecho, Isaías nunca llegó a estar en el cautiverio, solo escribió de él. Escribió del cautiverio, lo vio, lo registró, Dios se lo reveló 100 años antes. Y escucha lo que dice la Biblia, que tal como Dios lo había revelado por medio del profeta Isaías, más adelante, cuando quien está es Jeremías, el Señor también anuncia cautiverio. Y dice la Biblia que Jeremías no solo lo anunció, sino que lo presenció. Que Ezequiel fue llevado con los cautivos. Vamos, Isaías lo anunció 100 años antes, Jeremías lo anunció y lo vivió, y Ezequiel participó del cautiverio para poder profetizarle mientras estaban cautivos. El pueblo había sido llevado cautivo durante 70 años. Dios había levantado a su ungido Ciro para que los dejara libre. Las puertas del cautiverio se abrieron. El Señor dijo que se vaya todo el que quiere ser libre. Ay, Dios. Pero hay algo que me llama la atención, y es que a pesar de que las puertas se abrieron, hubo gente que no quiso ser libre. Ay. Hubo gente que con todo y las puertas estar abiertas, ellos prefirieron quedarse cautivos. Hoy dice el Señor: yo soy tu puerta y te estoy llamando para que entres por mí. Vamos, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Pero hay gente que a pesar de que la puerta se le abre, de que Dios los toca, de que Dios le dice: yo te puedo hacer libre del lesbianismo, yo te puedo hacer libre de las drogas, yo te puedo hacer libre de la homosexualidad, yo te puedo hacer libre de la vanidad, te puedo hacer libre de la mentira, te puedo hacer libre de la ira. Ellos, con todo y saber que Dios lo puede hacer libre, ellos prefieren quedarse cautivos. Yo vengo en el nombre de Jesús a quebrantar por la sangre y los méritos de Cristo todo lo que te intenta mantener atado. Diga conmigo: año de libertad se aproxima. Dígale: año de libertad se aproxima. Cuando Ciro abre la puerta para que el pueblo salga del cautiverio, entonces se quedan los que no quisieron salir. Porque cuando Dios te dice: ¿quieres ser libre?, Él nunca te obliga. Él toca, y si tú le abres, Él entra, pero Él no rompe puertas. Y a Él le gusta que tú quieras que Él esté contigo, porque Él no forza. Él no te forza. Él no viene a forzar. Él viene a ser amado y amar. Ay, si ese es el aplauso. Si ese es el aplauso. Alguien dice gloria a Dios. Dios te llama a ser libre, pero solo entran en libertad los que prefieren no ser esclavos del pecado y hacer la voluntad de Dios. Pero el enemigo te dice: te doy placer para tu carne con tal de que tú me entregues tu alma. No pienses que cuando el enemigo te da placer es de balde. Él te pasa factura, y la factura es tu alma.
La factura es ponerte cadenas encima. Pero aquí hoy profetizamos que toda cadena del diablo cae por tierra en el nombre de Jesús en estos próximos 5 minutos. ¿Dónde está la gente que vino para ser libre? Aquí no vinimos a jugar a religión. No. Este es un encuentro con el Señor, capaz de hacer libre al cautivo. Y así te dice el Señor: entra por la puerta de libertad que te abrí. Te abrí una puerta. Te abrí una puerta, y más que moverte a un año nuevo, tú deberías de querer moverte por el camino que te estoy abriendo. Porque ¿qué hace una persona con una agenda nueva y una mente vieja? Que vuelve a cometer los mismos errores con el nuevo año que le dieron. Porque una nueva ropa no es un nuevo cuerpo. Una nueva casa no es un nuevo hogar. Un nuevo carro no hace que el chofer sea nuevo. Y un nuevo calendario no es un cambio de vida, a menos que tu vida no cambie. Dios restaura por etapas, porque el corazón, antes de recibir cosas, necesita transformación. Si la razón por la que usted se está acercando a Dios para que Dios le dé cosas, usted no está entendiendo esto. Porque más importante que lo que Dios da es lo que Dios es. Y lo mejor que Dios te puede dar es su amistad, su conexión contigo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Dios mío, porque buscaste a Dios primero, prepárate para recibir paz. Porque buscaste a Dios primero, prepárate para ver puertas abiertas. Porque buscaste a Dios primero, prepárate para ver a Dios defendiéndote de toda guerra que se pueda armar en contra de ti. ¿Alguien dice gloria a Dios? Yo solamente quiero saber dónde está la gente lista. Quiero saber dónde está la gente lista. Ahora siéntate, espérate, siéntate un momento. ¿Qué significa sembrar con lágrimas para ti? Quiero que lo oigas, esto es tuyo. Dios me dijo que te diga: sembrar con lágrimas es vivir momentos donde tu fe fue probada, pero tú no dejaste de hacer lo correcto. Seguiste adelante aunque estabas cansado emocionalmente. Oraste sin deseos, pero oraste. Perdonaste sin sentir alivio inmediato, pero perdonaste. Permaneciste cuando hubiera sido más fácil correr, pero permaneciste. Obedeciste a Dios aunque no entendías lo que Él estaba haciendo, pero lo obedeciste. Si hoy estás aquí, quiero que sepas que Dios tiene esto para ti. Si este año 2025 tú eres uno de los que dice: este año me dolió obedecer, este año me arrastré porque a veces no pude correr ni caminar ni siquiera. Este año fue duro para mí porque me sentí solo, me sentí que peleaba con demonios frontalmente. Si ese eres tú, ay Dios mío, dígale a dos: si ese eres tú, dile. Si ese eres tú, dile: prepárate, que llegó el tiempo de tu cosecha. Vamos, dile a dos: llegó el tiempo de tu cosecha. Dile a tres: llegó el tiempo de tu cosecha. Dile a cuatro: llegó